Buenas, estimados alumnos y alumnas de cuarto de la ESO de IES Marqués de Comares. Empezamos bloque nuevo, el bloque de estadística y probabilidad, y en concreto vamos a centrarnos en la estadística. Va a ser un tema totalmente nuevo, vamos a desconectar del álgebra, análisis, y vamos a ver algo diferente y que estoy convencido que os va a resultar mucho más asequible. Dejo aquí los diferentes recursos que he usado para poder plantear esta parte de la unidad de estadística y agradecerles pues ese trabajo que han realizado los diferentes autores. Aquí tenéis el índice. En el punto 1 tenemos población y muestra, en el segundo frecuencia y tabla estadística, en el tercero gráfica y en el 4 parámetros estadísticos. ¿Por qué? Porque la estadística es la rama de las matemáticas que se dedica a estudiar una determinada característica de una población, como a través de una muestra. Recoge los datos y eso lo organiza en tablas para posteriormente representarlos gráficamente y analizar conclusiones a través de los parámetros estadísticos. Yo anticipo que el tema de estadística es un tema muy recurrente en estudios superiores, por lo que es muy importante que lo tengamos bien claro desde el principio. Dicho esto, vamos al primer punto: población, muestra. Ahí tenéis una definición análoga a la que he dicho antes. Si estadística sería la rama de las matemáticas que estudia los métodos científicos con la finalidad de recoger, resumir, organizar y analizar datos, que se conoce así como estadística descriptiva, y obtener conclusiones y tomar decisiones, que esa sería la estadística inferencial. Esa sería la definición de estadística. Vamos a otra, la población. Población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica. Ahí tenéis, ejemplo, los alumnos de un colegio. ¿Qué es una muestra? La muestra es cualquier parte de la población. Ejemplo, la clase de tercero A. Me gustaría incidir en que la muestra tiene que ser representativa. Imaginaros que me piden hacer un estudio sobre el consumo de tabaco en Lucena. Entonces, si yo, por ejemplo, hago el estudio dentro de un estanco, por ejemplo, que esté en el centro de Lucena, pues la muestra de población que voy a coger no va a ser representativa a lo que es la población de Lucena. Otro ejemplo, así también exagerado. Si voy a ver, voy a estudiar el consumo de videojuegos en la población, si me voy a una residencia de ancianos a hacer el estudio, la recogida de datos, tampoco tiene mucho sentido tomar esa muestra. Esa muestra no va a representar a lo que sería a la población de Lucena, ¿vale? Comento esto para que pilléis un poquito a lo que me refiero con tomar una muestra representativa. Y ahora lo que toca decir es que si nosotros vamos a estudiar una determinada característica, y eso tiene un nombre: carácter estadístico, variable estadística, que es más común conocerla así, que sería la propiedad que permite clasificar a los individuos de la población. Y una variable estadística se puede diferenciar en variables cualitativas, es decir, que no se pueden medir numéricamente, como por ejemplo el color de ojos, la profesión de una persona, y cuantitativa, que sería lo contrario, es decir, que se puede medir o expresar numéricamente. Ahora, dentro de las cuantitativas están las variables cuantitativas discretas, es decir, aquellas variables que solo toman valores aislados, como puede ser el número de goles en un partido, el número de hermanos de una familia, o la variable cuantitativa continua, que sería aquella donde pueden tomar todos los valores de un intervalo. Por ejemplo, la estatura,
Y el peso, repito nuevamente para que quede claro. Tenemos la variable estadística, que la podemos diferenciar en cualitativa, ahí tenéis, que es ejemplo que aparece ahí. País de origen del alumnado, España, Alemania, eso no se puede medir numéricamente. Y las cuantitativas, aquellas se pueden medir, lo hemos dicho, número de hermanos. Ahora, dentro de las cuantitativas tenemos la discreta, valor aislado, el número de hermanos de un determinado alumno, o las continuas, aquella variable que toma valores de un intervalo. Por ejemplo, el peso de un alumno, nosotros podemos tomar valores, podemos afinar en el peso del alumno tanto como queramos. Podemos decir que pesamos 89 kilos, que podemos decir que pesamos 89,2, 89,3. A lo que voy es que hay tal variedad, como hay infinitos valores que puede tomar ese alumno, pues nos interesa agruparlo en intervalos. Aquí tenéis un esquemita de lo que acabo de comentar, cómo se diferencian las variables continuas, cualitativas, con ejemplos. Dentro de las cuantitativas ahí veis continua y discreta, y añado más ejemplos. Paráis el vídeo y le echáis un vistacillo. Vamos a este mini ejercicio. Tenemos clasifica los siguientes caracteres estadísticos o variables estadísticas. Apartado A. Número de canastas encestadas en un partido de baloncesto. A ver, ¿qué tipo de variable estadística es? ¿Cuántas canastas podemos meter en un partido? Ninguna, 0, 1, 2, 3, 4. Son valores aislados, enteros, ¿vale? En este caso naturales. No son muchos porque nadie va a meter en un partido 200 canastas, y en principio tampoco es necesario agruparlos en un intervalo, ¿vale? Entonces, en este caso se trata de una variable estadística cuantitativa discreta. Apartado B. Canal de televisión preferido por los vecinos de casa. En este caso, ¿qué respuesta nos podemos encontrar? Pues que le gusta Televisión Española, Antena 3, Telecinco, 4. Esos son valores, mejor dicho, esos son respuestas que no se pueden medir numéricamente. Por tanto, estamos ante una variable estadística cualitativa. Y por último, medida en metros del salto de longitud de unos Juegos Olímpicos. En este carácter, nosotros nos podemos encontrar infinitas respuestas. De hecho, podemos tomar cualquier valor de un intervalo. En este caso, ¿qué nos podemos encontrar? Pues 6 metros, 6 metros con 0,2, 6 metros con 1, 7 con 35. Podemos tomar infinitos valores. Entonces, en este caso, tenemos que la variable sería cuantitativa continua. Vamos al segundo punto, que sería frecuencia y tabla estadística. Aquí tenéis un ejemplo en el cual nosotros lo que hemos hecho ha sido preguntar a 18 personas, por ejemplo, de una clase, y le hemos preguntado el número de hermanos que son en esa familia. Y a partir de ahí, pues nosotros hemos reorganizado los datos y hemos creado esta tabla. Con otro ejemplo diferentes, pues vamos a ir poco a poco viendo los pasos que hay que seguir para hacer una tabla de este tipo. Aquí tenéis el primer ejemplo. Dice, el número de consultas al dentista de 50 alumnos en el último año ha sido, y ahí veis esa cantidad de números que aparece expresado en esas dos filas. Ahí tenéis 50 valores. O sea, 50 respuestas que han dado los alumnos a preguntarle
cuántas veces ha ido al dentista en este último año. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar la característica que estamos estudiando, es decir, la variable estadística que vamos a trabajar. En este caso, la variable estadística es el número de consultas al dentista de 50 alumnos en el último año. ¿Qué respuestas nos dan? Pues nos dan valores numéricos. ¿Qué tipo de variable es? Pues en este caso se trata de una variable cuantitativa discreta. Siempre tenéis que indicar qué tipo de variable es antes de trabajarla. Por lo menos en los primeros ejemplos, para que se nos vaya sentando lo que es los diferentes conceptos. ¿Qué se hace? Una vez que nosotros hemos recogido los datos, tenemos ahora que organizarlos a través de una tabla, denominada tabla de frecuencia. Pues vamos a ir viendo columna a columna. En la primera columna, aquí aparece X sub Y. X sub Y es porque si a X, que es la variable, le llamamos el número de consultas al dentista de 50 alumnos en el último año, pues el X minúscula representa las diferentes respuestas que me dan de esa variable. ¿Y qué respuesta nos ha salido? Pues nos ha salido 0 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así, el valor más pequeño era 0 veces. 0 veces ha ido a la consulta y el valor más grande ha sido 6. Y lo pongo de forma ordenada. Sí. Una vez puesta las distintas respuestas, ahora vamos a ver cuántas veces nos han dicho cada una de esas respuestas. Empezamos, esta labor es la más lenta y también la que tenemos que tener más cuidado, porque como aquí la pifiemos, lo que hagamos después no sirve para nada. Entonces, yo recomiendo que conforme me vayáis contando valores, vayáis tachando en la lista de números que tenéis arriba. Vamos a empezar viendo cuántas personas han dicho que han ido 0 veces, es decir, ninguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué pone aquí? Frecuencia absoluta. F minúscula sub I. Número de veces que se repite cada valor. Por lo que en la segunda columna tenemos que poner eso mismo. Es decir, en el caso del 0 nos ha salido 15 veces. ¿Por qué se pone F sub I? Porque la primera fila, esto sería F sub 1, este sería F sub 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Así que la I minúscula representa a cada una de las filas. Seguimos. ¿Cuántos nos han dicho 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale? Hago lo mismo con el resto. Le doy al turbo. Ahí tenéis. Ya he contado cuántas veces se repite cada uno de los valores. El siguiente paso que tenemos que hacer, sumar lo que nos ha salido en esa columna. ¿Por qué? Porque nos tiene que salir, en este caso, 50. 15 más 18 más 10. 15 más 18 es 33, más 10, 43, más 4, 47, 48, 49 y 50. Por lo que tenemos, y lo ponemos aquí, el valor que tenemos en el enunciado, 50 alumnos. Este
sería el primer filtro para pasar al siguiente, a la siguiente columna. Si nosotros, como aquí no nos salga 50, tenemos que parar. Tenemos que parar y repasar de nuevo el conteo hasta que pues nos salgan los valores que nos tiene que salir. Entonces 50 le voy a llamar n mayúscula, porque así lo vais a encontrar siempre. N mayúscula, que es el valor, es decir, el tamaño de la muestra. Sí, el tamaño de la muestra es 50. Pues ahora vamos a hablar de otra columna que no aparece aquí y yo la añado, que sería la frecuencia acumulada, y se pone con una F mayúscula, F sub i. ¿Y en qué consiste? En acumular los valores que aparecen en esta columna poco a poco. Es decir, sería ¿cuántas personas han dicho que no van al dentista? 15. ¿Veis? Aquí está. Ahora, en el siguiente sería ¿cuántas personas han dicho que van una vez o ninguna? Sería 15 más 18, que sería 33. Es decir, que lo que sumo es la que tenemos justo a la izquierda y la anterior. ¿Cuál sería la siguiente casilla? Pues sería 10 más 18 más 15, que sería 43. Es decir, sumo la que está justo a la izquierda con las anteriores. ¿Vale? 10 más 18 más 15, 43. ¿Cuánto sería la siguiente? Pues se puede hacer más rápido de esta manera. A 43 le sumo 4 y ya tengo 47. Le sumo 1 y tengo 48. Le sumo 1 que aparece aquí y tengo 49. Para finalizar, lógicamente, en 50, que es el número de respuestas que tenemos. Pues esto de aquí se llama frecuencia absoluta acumulada. Vamos a la siguiente. Frecuencia relativa. Aquí la tenemos. Dice, frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. O sea, que esta primera casilla de aquí se haría de la siguiente manera. Se haría 15 entre 50. Aquí, calculadora en mano, y vemos cuánto nos sale su expresión decimal. 15 entre 50 nos sale 3 décimos, que es 0,3. Pues lo ponemos. Ahora cogemos y hallamos la segunda, que sería 18 entre 50. 18 entre 50, 9,25, que es 0,36. Y así lo hacemos con el resto. O sea que yo a partir de ahora lo que voy a hacer es dividir siempre esta columna, los valores de esta columna, entre 50. Vamos ya. Una vez que hemos calculado esos cocientes, los sumamos. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar que nos sale 1. Porque lo que hemos hecho es calcular el tanto por 1 que representa cada una de las respuestas. Si lo sumamos, veréis que sale 1. 0,66, 0,86, 0,94, 0,94, 0,96, 0,98, 1. Cuando tenemos decimales periódicos y tenemos que hacer aproximaciones o sin ser periódicos, cuando nos salen muchos decimales y truncamos, redondeamos, pues claro, no nos va a salir 1, pero la cuestión es que se aproxime lo máximo a 1. La siguiente columna será la frecuencia relativa acumulada.
que ahora lo que tenemos que hacer es ir acumulando la columna que tenemos justo a la izquierda. O sea, sería 0,3 en la primera. Ahora si sumamos 0,36 más 0,3 se queda 0,66. Si le sumamos 0,2 sería 0,86. Es decir, igual que hemos hecho con la frecuencia absoluta, pues ahora lo hacemos con la relativa. Si sumamos a 0,86 le sumamos 0,08, perdón, tenemos 0,94. Si sumamos 0,02, 0,96, 0,98 y 1. Esa sería la frecuencia relativa acumulada. Siguiente columna. Quiero que calculemos el porcentaje que representa cada una de las respuestas. Pues para el porcentaje, una vez que tenemos el tanto por uno que lo representa la frecuencia relativa, pues para calcular el porcentaje lo único que tenemos que hacer es esa columna multiplicarla por 100. O sea, sería 0,3 por 100, 30%. Sí, el 30% de los alumnos han dicho que no han ido ninguna vez al dentista. Hago lo mismo con la siguiente, sería 0,36 por 100, que sería 36%. El siguiente sería el 20%, 8%, 2%, 2%, 2%. Y como podéis intuir, si yo sumo todos los porcentajes, me debe salir el 100%. Y eso tenéis que comprobarlo, porque tenéis algún despiste o lo que sea, sumáis, disculpad, multiplicáis, por ejemplo, la columna de la frecuencia relativa acumulada por despiste y ya la habéis liado. Entonces, comprobarlo, que suma 100 y así seguís avanzando. Última, imaginaos que os piden un diagrama de sectores. Imaginaos ahora que os piden calcular un diagrama de sectores, ¿vale? Pues nosotros tenemos que saber qué sector circular abarca cada una de las respuestas. Pues para ello, volviendo otra vez a la frecuencia relativa, tenemos que calcular los grados que abarca cada sector. Y los grados será la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados, que es los grados que tiene una vuelta. 0,3 por 360 sería 108 grados. 0,36 por 360, 129 grados. Sale 129,6. Bueno, voy a ponerlo con decimales, pero que si ponemos 129 no pasa absolutamente nada. Ahí tenéis. Sumamos las cantidades que nos salen y tenemos que ver que nos sale aproximadamente 360 grados. Efectivamente, nos sale 360 grados. Pues ahí tenéis una tabla de frecuencia en el cual aparece todos los datos que nos serán necesarios para calcular, para estudiar los diferentes parámetros estadísticos. A continuación vamos a ver un par de ejemplos o tres y seré un poquito más rápido, porque ya aquí me he parado, aquí he sido más cauteloso, más tranquilo, explicando cada uno de los aspectos, y sería repetir este mismo proceso pues con otro tipo de variables. Vamos allá. Veamos el siguiente ejemplo. Se ha realizado una encuesta a 600 chicos y chicas que asistan a un polideportivo sobre su deporte favorito, dándole a escoger entre los que figuran en el formulario. El formulario que no aparece ahí, lógicamente, pues nos han dado a elegir entre fútbol, atletismo, baloncesto, natación y ciclismo. Y le hemos preguntado a 600 chicos y chicas. ¿Vale? En este caso, tenemos que la muestra, el tamaño de la muestra es 600. ¿Vale? Vamos a tener 600 respuestas en esta encuesta.
Pues imaginaos, esto lo doy yo, de que nosotros al estudiar las respuestas nos ha salido que 240 personas, que eso iría en la columna de frecuencia absoluta, recordad, aquí era la frecuencia absoluta, nos sale que 240 han dicho que les gusta, que prefieren el fútbol, 108 el atletismo, 72 baloncesto, 156 la natación y 24 el ciclismo. Ahí tenemos, evidentemente la respuesta nos la dieron desordenada, nosotros hemos tenido que reorganizarla para saber y contar cada uno de los casos. Ahora, si sumamos los datos, ¿qué valor obtenemos? Pues si lo sumamos, nos saldrá 600. Sumadlo y veréis que sale ese valor. La siguiente columna, ¿cuál era? La frecuencia absoluta acumulada. Voy acumulando los valores que tengo aquí en la frecuencia absoluta. Ya os anticipo que en este tipo de variables esta columna no se usa. Pero bueno, como lo que quiero es que vayamos cogiendo un poquito dinámica, pues la vamos a calcular de todas maneras. Tenemos que aquí sería 240. Si sumo 240 más 108, nos saldrá 348. 348 más 72 nos sale 420. 420 más 156 nos sale 576. Y 576 más 24 nos sale 600, lo que no tenía que salir. La frecuencia relativa. Recordad, para la frecuencia relativa había que dividir la frecuencia absoluta entre el total de la muestra, que en este caso es 600. Pues si hacemos las cuentas, sí, tenemos que fijarnos en esta columna de aquí. 240 entre 600 nos sale 0,4. 108 entre 600, 0,18. 72 entre 600, lo hacemos con todo. Si lo sumamos, nos saldrá 1. La frecuencia relativa acumulada la llamamos H mayúscula sub I. Pues vamos sumando los valores que tenemos a la izquierda poco a poco. 0,4, 0,58. La siguiente, ¿cuál sería? El porcentaje. Para el porcentaje, acordaros que era la frecuencia relativa multiplicado por 100. 0,4 por 100, que sale el 40%. Ahora 0,18 por 100, el 18%. Lo sumáis, sale el 100%. Y por último, si nos pide un diagrama de sectores, que aquí es muy común que lo pida, pues tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 360 y nos sale 0,4 por 360, nos sale 144 grados. 0,18 por 360, que nos sale 64,8 grados. Lo hacemos con el resto. Ahí tenéis, si lo sumáis, nos tiene que salir aproximadamente 360 grados. 360 grados. Recordad, si no nos sale 300 grados, que se aproxime muchísimo a 360 grados, porque lo único que hemos hecho es, en algunos casos, es redondear, ¿vale? Algunos valores que no ha resultado. Aquí tenéis un ejemplo de variable cualitativa. Bien, por último vamos a hablar de un caso de variable cuantitativa continua. Vamos al último ejemplo.
Tenemos el caso de una variable cuantitativa continua, como es el estudio del diámetro de un tornillo. Ahí tenéis el diámetro de 22 tornillos que hay en una caja. Como veis, las medidas están tomadas con decimales, se pueden poner tan precisas como nosotros queramos, entonces aquí nosotros no tiene sentido trabajarlo como valor aislado, por lo que nosotros recurrimos a crear intervalos. Esos intervalos, en principio, en cuarto de la ESO se os va a dar. Si nosotros os diremos, tenéis que tomar intervalos de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, ¿vale? Pero si quiero que observéis cuál es la disposición de estos intervalos. Se ha cogido y se ha hecho intervalos de 2 en 2, en este caso. Y mirad, por ejemplo, el primero pone de 0 a 2 y fijaros el matiz tan importante. El 0 con corchete, si se incluye, y el 2 con paréntesis, o sea, no se incluye. En cambio, en el siguiente intervalo pone de 2 a 4, el 2 incluido y el 4 sin incluir. ¿Por qué aparece así? Porque lo que no quiere es que si nosotros tenemos un tornillo que mida 2 milímetros, pongamos, pues que no podemos contarlo dos veces, o se cuenta en uno o en otro. Entonces se establece normalmente esta forma de crear los intervalos, es decir, el extremo inferior con corchete, el extremo superior con paréntesis. Ahí veis, ¿por qué hemos tomado 0,2, 2,4, 4,6, 6,8? Porque el valor más pequeño, como podéis ver, es 0,1 y el valor más grande es 7,8. De ahí que tomamos, al ser de 2 en 2, pues 4 intervalos. Y los dejamos indicados aquí, esos 4 intervalos. La primera columna, ¿qué sería? Pues mira, la primera columna se le llama marca de clase. Y la marca de clase es el valor medio que hay en un intervalo. Sí. Es decir, si yo tengo un intervalo AB, el valor que se encuentra justo en medio sería el valor A más B entre 2. O sea, en este caso, ¿qué valor está justo en el centro del 0 y 2? Pues el 1. ¿Qué valor está en el centro del intervalo 2, 4? Pues el 3. ¿Por qué os pongo esta fórmula? Porque esta fórmula es si tenéis que hacer cálculos un poquito más complicados, cuesta calcular lo que es el centro de un intervalo, pues hacéis, sumáis los extremos y lo dividís entre 2, listo. En este caso 2 más 4, 6, 6 entre 2, 3. Aquí sería de 4 y 6 es el 5, la marca de clase, y de 6 y 8, 7. La marca de clase va a ser como el valor que va a ser el representante en principio de cada uno de los intervalos. Vamos a contar, vamos a calcular la frecuencia absoluta y la rellenamos, la columna. ¿Qué tornillos tienen un diámetro que esté entre 0 y 2? Pues vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Mirad este, 2.0, 2,0. Ese no va aquí en este lugar porque el 2 no se incluye. Tenemos entonces 5. A ver cuánto tenemos que esté entre 2 y 4. Listo. ¿Cuántos tornillos eran? 22. Si lo sumamos, 7 más 5 serían 12, 12 y 6, 18, 18 y 4, 22. Es decir, la muestra eran, recordad, 22 tornillos. Por tanto, eso no está mal contado. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Pues sería 5 en la primera casilla, en la siguiente sería 12, siguiente 18 y por último 22. Bien. Pasamos ahora a calcular la frecuencia relativa. En este caso era dividir la frecuencia absoluta entre 22. Si lo hacemos, 5. Si nos centramos en
en esta columna. Y sería periódico, en este caso ponemos 0,23. 7 entre 22 nos sale 0,318 periódico, pues aproximamos a 2 decimales, sería 0,32. Lo sumamos para asegurarnos de que lo hemos hecho bien y nos sale 1. Hemos hecho aproximación, lo que pasa es que al final se han compensado y sale 1, pero que si sale 0,99, 0,98, 1,01 lo tenemos bien, ¿vale? Es muy raro que nos hayamos equivocado. Pasamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Recordad, sumamos la columna de la izquierda. Sale 0,23, 0,55. Si sumamos lo de la izquierda a 0,55, 0,82 y si sumamos 0,18, 1. Listo. Vamos con la del porcentaje. Recordad, H sub I por 100, 23%, 32%, 27%, ahí tenéis, y 18%. Si lo sumo, sale 100%. Perfecto. Y ahora, por último, los grados, en el caso que nos pida un diagrama de sectores. Pues, si lo calculamos, recordad que aquí tenéis que multiplicar la frecuencia relativa por 360. 82,8 grados en el primero, 0,23 por 360, 115,2 grados en el segundo, con 8 grados. Si lo sumamos todo, nos tiene que salir 360 grados o se tiene que acercar muchísimo a ese valor. Efectivamente, 360 grados. Ya, listo. Pues aquí tenéis ya 3 ejemplos bastante desarrollados de tablas de frecuencias relacionadas con las 3 variables que nos podemos encontrar: cualitativa, cuantitativa, discreta y cuantitativa continua. El siguiente paso será calcular los parámetros usando estas tablas. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.